Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, ya saben que todos aquellos que nos estén sintonizando en estos momentos, o sea, que nos estén escuchando, que nos oigan, que oigan esta... Oye, por cierto, ayer estuve en una fiesta por la tarde y una de las personas que estaba en la fiesta, que nos escucha en la radio, me decía si había ido a comer el domingo a San Juan de la Rambla, que había dicho que iba a comer una paella, pero no pude ir por la fiesta esta, pero este fin de semana iré a San Juan de la Rambla. Bueno, quien nos está escuchando, la 10 Capital Radio en todo el archipiélago canario. La 10 Capital Radio en todo el archipiélago canario en frecuencia modulada. Y después, por supuesto, online, cojan el móvil, no se compliquen, si no lo oyen bien en su casa, cojan el móvil, pongan la 10 Capital Radio y sale inmediatamente, le dan al play, que además se ve en rojo ahí, le dan ¡pah! Y se oye no solo en Canarias, sino en Toledo, en Berlín, en Pekín y en Moscú también, lo pueden escuchar desde cualquier rincón del mundo. Y después ya, para los que planchamos por la tarde como yo, me pongo allí con la tabla a la plancha y enciendo la televisión y pongo el YouTube, y también lo escucho en directo. Una maravilla escuchar la radio en directo. Y después, claro, tienen todos los programas, 18.000 programas en iVoox, es una maravilla. Bueno, ya está con nosotros Moisés Pires, nuestro buzo particular. Buenos días a todos los radioyentes. Moisés, buenos días. Buenos días a usted, don Miguel Ángel. Hay que decir que usted es buzo profesional. Sí. Muchas veces nos ha contado sus andares por ahí por el mundo. Han sido varios capítulos de, muchas aventuras. Sí. Ha estado mucho debajo del agua. Muchísimo debajo. ¿Se está mejor debajo del agua o...? Yo creo que se está más tranquilo. Más tranquilo. Porque como bien decía Cousteau, era como el mundo del silencio. Oye, por cierto, una de las cosas que yo soy no buzo, soy... ¿Cómo me definiría? Eres buceador recreativo. Buceador. Y nosotros somos buzos clásicos. Sí, buceador recreativo, y cuando estás después de 45 minutos metido ahí dentro del agua y te has bebido la botella de... ¿Cómo la llamas tú? ¿De oxígeno? No. No. Sí. Nosotros no, y tampoco la llamamos botella, le podemos... Sí, bueno, botellas o bien tanques de buceo. Tanque. No, es un error decir oxígeno, porque el oxígeno... No. Es aire atmosférico, en la cual es una... Comprimido. Es una mezcla de gases en la cual el oxígeno ocupa una parte, ¿no? Oye, pero cuando después de 45 minutos de Dalton, estar metido ahí en el fondo marino, que todo es más lento y tal. Y te has tomado la botella entera, esa sale como relajado. Como un sueño, Sale relajadito. Yo creo que tiene ese efecto terapéutico que te relaja tanto, debido a que controlas lo que es la respiración, te ayudas porque incluso la respiración controla la respiración y los movimientos. Sí, total. Entonces hay gente que dice que es como si se hubiera despertado un sueño. Y sale, y durante la primera hora esa está flotando. Planchadito. Está flotando. Total, flotando, sí. O sea que recomiendo. Sí, yo lo diría. De hecho, de la misma forma que en Holanda creo que es asignatura obligada el que los niños aprendan a nadar y le dan el diplomita, aquí debería de ser algo así como estamos rodeados de agua. O sea, deberíamos de tener más contacto con el agua. O sea, nosotros... algo que he visto mucho, que me llama mucho la atención, y no he visto en otras islas, ¿no? Es que nosotros miramos mucho para el Teide, ¿no? Sí. Somos más de montaña. Sí, diría yo que sí. Eso es lo que tiene las islas altas, ¿no? Ya. Pero lo que es la tradición de la gente de mar se ve, bueno, en muy pocas partes, ¿sabes? Deberíamos de... De todas maneras, aquí lo hemos hablado ya, los aborígenes canarios de las diferentes islas nunca fueron navegantes, nunca supieron navegar. Pero nada, bueno, navegar a lo mejor lo más que navegaban era entre Tenerife y La Gomera, que hay casos, claro. Pero que no sabían navegar, le tenían, yo creo que pavor y miedo al mar,
los aborígenes, Puede ¿no? ser eso, es una... A ver, no soy antropólogo, ¿no? Pero creo que sí, o sea, de hecho lo que tú dices es muy cierto y creo que hasta lógico el ver que la isla Colombina está ahí al lado, la isla de La Gomera, la ves, pues... Vale, tampoco hay que ser. Yo la he cruzado solo, que es la zona de la Traviesa, con un barco, y simplemente yo me acuerdo que me iba detrás de los barcos estos de Fred Olsen, que van muy rápido, pero bueno, te marcaban la estela y más o menos lo que era el rumbo verdadero, ¿no? Y tú tan solo tenías que seguir aquello, ¿no? Pero sí, yo creo que ha habido poco contacto con el mar, ¿no? De hecho, no es como un pueblo como sea el hawaiano, que tienen sus deidades en el mar. No, aquí las deidades estaban en tierra, lo que era, bueno, pues teníamos a ya lo diré, el dios del fuego aquí de la Guayota. Guayota, Guayota, de los guanches y tal, y que supuestamente vivía también, no solo en el Teide, sino que también lo que era la zona de Montaña Roja era donde supuestamente los aborígenes vivían y se los Bueno, hacían. pero desde que hay habitantes en Canarias, eso del mar es... No, el mar. Y entonces, claro, cuando yo doy por ahí vueltas por el mundo y hablo de mi tierra, porque hablo con mucho orgullo de mi tierra, y le cuento a la gente que no hay flota pesquera, ¿no se lo creen? No la hay. Hay como núcleos muy reducidos, pero ya creo que lo habíamos hablado antes. O sea, no tenemos apenas una corteza continental que se extienda, ¿no? O sea, aquí rápidamente bajas a mucha profundidad. Una profundidad, bueno, ahí en la zona del faro aquí de Rasca, estamos hablando de que en el momento que sales 60 metros bajas a 600, ¿no? O sea, es una pasada, ¿no? O sea, estamos hablando de una gran profundidad, no es como esas flotas que puedan estar en el Mediterráneo. Bueno, pero ahí tienes Lanzarote y Fuerteventura, que no hay esa caída tan... Tampoco, exacto. También es verdad de que... ¿Por qué la pesca ha sido como un tabú? No ha habido, por ejemplo, en Lanzarote, Fuerteventura, en Gran Canaria, ahí ha habido más pesca que en estas islas de acá. Bueno, yo creo que es una actividad extremadamente dura. ¿Dura? Yo creo que es de los trabajos más duros que hay. Y, a ver, pueden haber mineros y tal que corroboren esto. Pero mira tú la flota gallega. Sí, los gallegos ya... Mira, en Galicia el mar es peor que aquí. Los gallegos ya son, bueno, yo creo que son de los mejores marinos que tienen sí, que hay en vete el mundo, vete a todo al norte de Inglaterra. Para que veas mares jodidos allí, ya, ¿no? Pero incluso en el norte de Inglaterra casi todas las tripulaciones son gallegas, ¿no? Sí, o sea, son tú puedes encontrar gallegos en cualquier lugar del mundo, en cualquier tal. Son muy marineros, pero marineros de tradición, o sea, generacionales, ¿no? O sea, y nosotros no, esa parte no... Pero tampoco la promocionamos. Por ejemplo, si alguien que nos esté escuchando quiere estudiar algo del mar aquí, es complicadísimo. Muy complicado. Aquí, digamos que, como ya te digo, vivimos así. En Tenerife, incluso de lo que es mi problemática de buceo, de buzo profesional, es muy complicado. Es más, te pongo un ejemplo. Yo, como buzo profesional, tengo que sacar un reconocimiento médico muy exhaustivo todos los años, ¿no? Bueno, pues en Tenerife no lo hacen. No. ¿Y el Instituto Social de la Marina no te da el curso en Tenerife desde hace varios años porque alegan que no tienen facultativos médicos con el curso de medicina hiperbárica en activo, lo cual, a ver, con todos mis respetos, es una falacia. Porque si no lo tienes, se contrata o buscas a alguien que tenga ese curso, ¿no? Con lo cual, el daño que le hacen al buzo que trabaja aquí es de tener que coger su papel e irse a Las Palmas o irse a cualquier otra parte. O sea, que tienes que ir a Las Palmas al reconocimiento médico. Como mínimo, o lo haces en otra parte del litoral español. ¿No? Esto, sí. O sea, no se hacen cursos reconocimientos médicos de buzo profesional, porque no hay facultativo. ¿Cuántos buzos profesionales puede haber en Canarias? No lo sé, creo que cada vez somos menos, pero podrían haber unos 150 o algo así. Sí. Es un número que va retrocediendo cada vez más, pues yo te hablo hace ya más de 30 y tantos años que empecé esta actividad, y que es un trabajo complicado, es duro, está en España muy mal pagado. O sea, ¿Cuánto cobra un buzo profesional en España? En España está en torno a los 2.300 euros. 2.300 euros. O sea, a ver, Miguel Ángel, pongámoslos en perspectiva, ¿no? La cajera del Mercadona cobra como yo. A mí me pasaba... La cajera del Mercadona cobra igual que un buzo, sí, es verdad. Es más, te pongo un ejemplo. Estando yo trabajando en la petroquímica de Tarragona, estábamos sirviendo una monoboya que había allí,
que hay una película que se llama Los Tigres, que es una película española, está rodada en el mismo sitio donde yo iba a trabajar todos los días durante 1 año y medio. Hay determinados barcos que son muy grandes, los petroleros, que no pueden entrar en puertos, los tamaño Panamax, que son barcos enormes, entonces tienen que descargar el petróleo en una monoboya a profundidad que está, pues digamos, a una distancia de la costa, ¿no? Vale, lo que te quiero decir es que nosotros estuvimos atendiendo esas instalaciones, mantenimiento y tal. Teníamos que bajar al PLEM, que es de donde llega y sale la tubería marina a la factoría, que está a 44 metros. Para que te hagas una idea, 44 metros es lo que te miden las torres de Santa Cruz, más o menos, ¿eh? A lo mejor incluso menos, ¿eh? Son muchos metros. Y nosotros teníamos que bajar, pues, día sí, día no. Cobrábamos 1.700 euros al mes. 1.700. ¿Cuánto cobra un buzo en Europa? Un buzo en Europa en Holanda puede estar en torno a los 12.000 o 14.000 euros al mes. Al mes. Al mes. Yo he cobrado una intimerata trabajando para la Unión Europea. Eso sí, siendo supervisor de una compañía que se llama Mamut. Ponte los auriculares. Sí. Por cierto, me manda un mensaje y lo voy a leer. Hay que leer lo bueno y lo malo. Lo bueno y lo malo. Si uno se equivoca, se corrige. Punto. Hay un oyente que ha dicho que cámara hiperbárica. Dije, bueno, pues si lo dije, lo corrijo porque es hiperbárica. Hiperbárica. Pero bueno, si lo he dicho, pues lamento y pido disculpas si me he equivocado. Tenemos a los residentes muy atentos. No, me parece genial. Además, que nos corrijan me parece genial. Y además, hiperbárica. Reitero, yo me equivoco no solo una vez al día, me equivoco 20 veces o 25 veces. Y el día que no me equivoque, a lo mejor es que mal asunto. Nos equivocamos siempre. Espérate, tenemos una llamada. Sí, buenos días. Hola, buenos días para el experto el buzo. Un saludo, otro para ti, Miguel, obviamente. Muchas gracias. Un saludo. Nada, el tema era que si ha visto la película Abyss, donde se ve cómo utilizan líquidos para respirar, si eso tiene viso, si es viable y que en un futuro podamos ver esa técnica. Muchas gracias. Gracias por la llamada. Cortó. Bueno, a ver. La verdad es que habla de una película que es mítica, Abyss, del año 90, creo que es, de que la dirigió James Cameron, el que hizo todas las películas estas de Avatar. Hay una base científica que se hizo en Estados Unidos en los años 60, que era una oxigenación total del cuerpo por, digamos, inundación. O sea, el cuerpo se colapsaba totalmente de un agua con un contenido en oxígeno tremendo. Si te fijas en la película, donde sumergen a esa rata que era la mascota de uno de los que estaba en esa instalación subacuática, el agua es como tirando a rosa, un rosáceo así. O sea, no es como un líquido transparente, ¿no? Normalmente en ese tipo de películas sueles ver lo que se llama el primado negativo, que es como decirte, es una peli, pero puede ser que sea verdad. De hecho, con esa mezcla nosotros tendríamos dos cosas. Tendríamos prácticamente un caudal de aire, de oxigenación del cuerpo muy bueno, y la presión ya no nos afectaría. Ten en cuenta que lo único que evita que el cuerpo colapse a profundidad es el aire, que tiene que estar a la misma presión. Si yo estoy a 100 metros, pues yo tengo que tener 11 bares de aire, que son presiones absolutas, para que en un momento dado mi cuerpo no colapse por esa presión, que sería como si alguien si alguien lo estrujara. Con esa, como muy bien decía el radioyente, con esa técnica que se ve en esa película, el hombre podría bajar pues perfectamente a la profundidad a la que estaba en la película, que estaba hablando de 2 o 3 o 4.000 metros, ¿no? Pero bueno, volvemos a decir, es simplemente una película. Hay estudios, pero bueno, todavía no hay nada relevante. Pero vamos, que no estaría muy desencaminado. Bueno, estábamos hablando de lo que cobraba un buzo en Europa. Sí, en Europa, que es España también y Canarias, ¿no? Bueno, yo creo que no. Yo creo que sinceramente no. Yo creo que hay demasiadas. Hace unos años nosotros era una situación tan trágica que nosotros veíamos perder compañeros nuestros, ¿no? Yo, de hecho, aquí en Tenerife perdí a un amigo en unas obras ahí en Las Galletas. He perdido varios amigos, ¿no? El compañero en el Costa Concordia. Entonces nosotros nos preguntamos el por qué.
la vida del buzo en este país es tan barata, ¿no? Porque incluso te hablo de compañeros en una presa en Granada, el otro, o sea, impresionante, ¿no? Nosotros teníamos una renta de accidentes letales, fatales, más altas que los mineros del Perú. Nosotros tomamos esa comparativa, ¿no? Entonces, falta al buzo profesional le falta un buen mecenazgo que diga, venga, vamos a hacerlo bien. Si no es Marina Mercante, pues que sea el Ministerio de Trabajo que nos dé actualizadas las hojas de descompresión necesarias, porque se tienen que ir actualizando. Pero vivimos como en el pairo. Luego, a raíz de la descentralización que hubo a finales de los 90, cada región puede expedir sus propios títulos de buceo profesional. Pero claro, cuando tú sales fuera, que te van a contratar los holandeses ellos quieren una titulación nacional. No les vale que le traigas una de Canarias o de Andalucía o del País Vasco. No, ellos quieren ver que eres buzo de... que no existe. La titulación nacional ya no existe. A ver, te habla alguien que la tuvo en su día con el antiguo MAPA. O sea, el MAPA era el Ministerio de Agricultura, Pesca y demás, ¿no? Entonces nosotros teníamos lo que era buzo, o sea, lo que era el Ministerio Español, que era mucho mejor que el que tenemos ahora, ¿no? Con lo cual, cuando sales por fuera, te das cuenta de que no te vale. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, obviamente tienes que convalidar a una titulación internacional, que puede ser el Top Up, ¿vale? Que simplemente no te enseñan a bucear, sino a usar la campana húmeda para buceadores de mediana profundidad, que en España no se da, y que en un momento dado tú tienes que pagar aparte, ¿no? O sea, hay no solo es la forma en que te paguen, sino incluso la formación, que es escasa para un buzo profesional español que tiene un grandísimo potencial. O sea, y claro, un buzo es importantísimo para cualquier obra que se haga en el mar. Bueno, ya no hablo de rescates y todo eso, esencial, ¿no? Es esencial. De hecho, a nosotros nos llaman cuando todo el mundo sale. O sea, era como cuando tienes que ir a buscar a alguien y ya no queda nadie, pues tú tienes que ir a buscar. A los hechos me remito que me pegué 7 meses buscando a un pescador ahí que fue un poco casi al mismo tiempo, al mes de que el asunto de las niñas, pues desaparece este compañero y amigo de pescador. Ese pescador que se le enreda la cuerda y cae al mar, claro. Que nunca apareció. Nunca apareció, pero nos pegamos 7 meses buscándolo. Estábamos bajando con gases a profundidades entre 90, 98... La gente, claro, o sea, vamos a ver, aquello teníamos 17 millas cuadradas de inspección, porque claro, teníamos que contar todos los parámetros y todas las variaciones que pudieran de haber de corriente que nos suministraba, gracias a Dios, el Oceanográfico de Tenerife. Nos daba unos perfiles y nosotros teníamos que ir mirando. Cotejamos cosas con el GEAC, desde aquí un gran saludo al Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que son unos máquinas, son gente muy buena y muy profesional. Y que claro, que ellos en un momento dado, pues a su pesar, no pueden seguir una búsqueda durante más tiempo. Ellos tienen unos tiempos para encontrar. Y si no encuentran, pues tienen que hacer otra cosa porque serán llamados en otro sitio, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que hay eso. O sea, hay una dejadez hacia el buzo profesional en este país, ¿no? O sea, y cuando se hace cualquier tipo de obra de un puerto hay que llamar a buzo, ¿no? No, obvio. Sí. Pero ya te digo. ¿Dónde están esos buzos? Bueno, pues es buscándose la vida en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, porque claro, esto es como porque todo. Tú trabajas más fuera de España que en España. Yo he trabajado siempre fuera de España. Yo he tenido trabajos muy puntuales como este que estuve en Tarragona con Repsol y con otra compañía, en la que atendí y fue básicamente porque mi mujer pues tuvo a mi hijo y necesitaba yo estar un poco en España por asunto de mis padres, bueno, todo aquello, ¿no? De que conocieran a su nieto, ¿no? Entonces la vida estaba fuera, o sea, yo he trabajado, pues mira, cuando fue el Katrina en Estados Unidos en el año 2006, fuimos un equipo internacional de alivio, o sea, Nuestra misión era recuperar todo lo que el Katrina categoría 5 derribó, y eran un montón de torres y instalaciones petrolíferas en el Golfo de México, ¿eh? O sea, las teníamos que cortar. O sea, estoy hablando de torres muchísimo más grandes de las que hayas visto aquí, donde aterrizaban los helicópteros, imagínate, para que los ingenieros hicieran sus mediciones, y luego estuvimos ayudando en Nueva Orleans y veíamos las marcas de agua, zonas estancadas todavía, aquello era como si hubiera habido una guerra termonuclear, ¿no? Entonces, sí, o sea,
yo te digo que el 95% ha sido fuera, con grandes compañías de salvamento de barcos. Mi especialidad es el salvamento de barcos. ¿Y tú qué estás? ¿En una lista de buzos del mundo? ¿Cómo funciona esto? Estaba en la lista, ¿ya no está? ¿O? Bueno, digamos que como bien sabes, a raíz de los últimos acontecimientos familiares, pues he tenido que, digamos, tuve que parar un poco, lo que se hizo un stand-by y volver a casa por, bueno, como tú sabes, las pérdidas familiares que han habido y tal. Y sí, no, lo que era el salvamento de barco, ya te hablo yo, te hablo desde tiempos del Prestige en adelante y tal, que aquello, lo del Prestige no hubo un salvamento porque el barco se hundió, pero tuvimos que hacer cuenta de lo que eran aquellas mareas negras que se produjo con el famoso chapapote, ¿no? Pero sí, o sea, buzos así que se dedicaran al salvamento mundial, éramos no llegaríamos a 200 buzos en todo el mundo. ¿Y qué hay? ¿Una empresa? Son varias empresas, ¿no? Pero, de hecho, ¿y las empresas de dónde son? Bueno, pues fíjate, están las empresas. Esto del salvamento de barcos, digamos que fue una iniciativa que se creó hace varios años, pues, 200 o 300 años, y fueron los holandeses, que son pioneros en esto, ¿no? Entonces ellos tienen una empresa mítica, que es la Smith Tack, que ellos han estado trabajando, pues, fácilmente los últimos 180 años en el salvamento de barcos, ¿no? Entonces, luego a su vez, pues, de las mejores empresas eran holandesas, estaba la Mammoet, con la que yo trabajé de supervisor en Mauritania, que fue la que sacó el submarino ruso en el año 2000, aquel que tuvo una detonación a bordo y murieron casi todos. Bueno, creo que no hubo supervivientes. Luego tenía la Switzer, que es ahora Ardentia, o era Ardiente, no sé, porque estas cambian como mucho de nombre, ¿no? Y luego en Estados Unidos pues trabajé con la Titan, con la Canyon, con la Offshore, Superior Offshore, con muchas de ellas, ¿no? O sea, la verdad es que fue pues un auténtico carrusel. Ya, o sea que cuando ocurre algo importante en el planeta, tiran de lista. Tiran de lista, sí. Y forman un equipo. Forman un equipo y te dan una hora. O sea, me acuerdo una vez que estaba en Estados Unidos y me llega en aquel tiempo era un SMS y tal, y me dicen 24 horas Taiwán, Taipei, ¿no? Y yo digo, claro, yo contacté con el contacto que me lo enviaba y digo, no puedo, estoy en los Estados Unidos. O sea, podría haber ido, pero obviamente no podía dejar a la compañía con la que yo trabajaba en aquel momento, ¿no? Entonces es así. O sea, tú básicamente vives con una maleta en la puerta de tu casa. Tú llegas de trabajar después de 3 o 4 meses, llegas, sacas las 4 cosas que tienes que hacer, limpiar o lavar, y dejas la maleta ahí. Sí. Entonces ahí le vas poniendo cosas, le vas quitando, pero la maleta siempre que tiene que estar lista. Y te hablo que hace tiempo era con los beeper aquellos que sonaban. Sí, con los buscapersonas. Los buscapersonas. Aquellos tenías que correr a la cabina o al teléfono de línea. Ahora por lo menos te llaman por teléfono, ¿no? Sí, aquello era una locura. Prácticamente yo dormías con el beeper debajo de la almohada. O sea, has estado en medio mundo. En medio mundo, sí. Los más lejos, cuando la gente me pregunta, en las Islas Solomon, estuvimos... Que fueron españolas. Que fueron españolas. Fueron españolas. Sí, muchacho. De hecho, es gracioso. Eso que tú me dices, la presencia española en el mundo es impresionante. O sea, yo llegar allí a la isla de Rennell, en el archipiélago de Solomon, nosotros llegamos a Guadalcanal y después tenemos un pequeño avión que nos lleva a Rennell, ¿no? Y en el hotel donde nos quedamos hay un sitio... esto era la isla de Guadalcanal. Y yo veo un mapa que hay ahí de la isla de Guadalcanal y hay un punto que se llama Punta de la Cruz, pero así, tal como sonaba, ¿no? Entonces le pregunté al recepcionista y me dice, bueno, usted lo debería saber mejor porque fueron los españoles los que llegaron. Sí. Con lo cual se abre la teoría de que los españoles llegaron a la Antártida con el San Telmo, ¿no? O sea, que fueron mucho antes que Cook. Que por cierto, Cook tuvo todos esos descubrimientos porque encontró datos de cuando hubo un asalto a las Filipinas, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Qué interesante lo que estás contando, el tiempo vuela. ¿Has estado en algún momento donde has dicho chimpum, se acabó ya todo? Sí. Hemos estado en situaciones en las que pensábamos que tuvimos una vez que saltar de un barco en llamas en el Golfo de México y me acuerdo que lo perdimos todo. Entonces el único que no lo perdió era un compañero, un amigo sudafricano que había sido policía. Y fue gracioso porque cuando estábamos en la balsa salvavidas, él tenía como una maletita. Y claro, le digo, ¿qué llevas en la maleta? Pues nada, él súper tranquilo, la verdad, la abre, tenía el pasaporte, lo tenía todo prácticamente ahí.
O sea, era como, vives como con la cosa de decir, bueno, ¿qué pasaría si...? Bueno, estás como siempre precavido para eso. Sí, hemos tenido situaciones muy complicadas, de faltas de aire, de quedarte a lo mejor atrapado en una sala de máquinas, porque bucear en una sala de máquinas es bucear con aceite, ¿no? O sea, no hay visibilidad. Tú te vas tanteando de tal forma que tienes que llegar a un sitio para cerrar una llave de estas de circulares y tal. Y que normalmente lo que solíamos hacer, eso fue en un caso que hicimos en un barco, la parte que estaba en una de las bandas, creo que era la de babor, pues estaba, digamos, no estaba inundada y nosotros tuvimos que ir allí y hacer como una réplica de lo que haríamos después en la otra que sí estaba inundada y que tenía pues aceite y no veíamos nada, absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues así lo hicimos, pero con la salvedad de que como siempre vas con umbilical, menos mal, pues el umbilical pues se quedó atrapado estuve atrapado durante varias horas, ¿no? Entonces, Bueno, me dice aquí un oyente, o es un mensaje, los españoles llegaron a Hawái antes que a Cook. totalmente, sí. A Hawái, a las Islas Guam, a las Marianas, a las Carolinas, a las Islas Solomon, todo, se le llamaba al Pacífico, se le llamaba el lago español, o sea, nosotros, los españoles inventaron el contraviaje, porque salías de Veracruz, llegabas a Manila, en Manila cargabas sedas preciosas y demás, pagabas con la plata de México y el contraviaje era volver otra vez desde las Filipinas. 7.000 millas náuticas, hace 300 años. 400 Hace años. 300 años, Sí, muchacho. Moisés, muy interesante lo Sí. que cuenta, pero el tiempo se acabó. ¡Ay! Se acabó el tiempo, Bueno. pero bueno, eso me da opción a que vengas otro día Sin duda. a seguir contando todas estas cosas, Sí. porque al final lo que queríamos por lo menos llegar es que ser buzo en este país es nada. No, ser buzo en este país, yo tengo muy buenos amigos aquí, es muy complicado. No tenemos un convenio, no tenemos absolutamente nada, estamos como un poco al pairo. Habrán notas discordantes de lo que yo suelo decir aquí, con todo mi respeto, no quiero entrar en polémica, pero sí lo que hay es que un buzo debería de ser pagado como mínimo, ya te digo, como mínimo. Me acuerdo que en el Prestige nosotros cobrábamos pues $500,000 de pesetas, o sea, unos 3.000 y pico euros actuales. ¿Cómo es que estamos cobrando ahora solo 1.700? Ha habido un deterioro en nuestro poder adquisitivo y en una de las profesiones, no digo peligrosas, pero sí más arriesgadas del mundo. Cuidado, ¿eh? Porque una vez que estás ahí bajo el agua, es como decir un amigo mío, tienes un 50%, ¿eh? Moisés Pires, un abrazo. Un abrazo, don Miguel Ángel, siempre un placer. El remate con Miguel Ángel González Suárez.